la tendría que escribir como si fuera de historia postal, si es un sello con una particularidad, como si fuera de cualquier otra cosa. Pero lo que quería ahora, bueno, los textos filatélicos, es que no tenemos mucho tiempo, es necesario, es decir, no basta. Alguien ha dicho por aquí con mucha razón que la explicación la dan sobre todo los sellos, y es verdad, pero eso hay que añadirlo y complementarlo con los textos adecuados, porque si pones una serie de variedades y no las explicas, no es así. Me voy a pasar aquí a un punto que me encuentro. He estado en las dos últimas exposiciones que he estado grandes, en Nueva York y en Londres, examinando a jurados. Y en los dos sitios me he encontrado con que personas que eran jurados nacionales y buenos conocedores fallaban en algo tan básico como esto. Yo les pregunto, vamos a ver, si de un tema cualquiera nos están presentando todas las variedades, todo el material, lo más raro que existe, lo más completo, todo, ¿qué puntuación le darían en rareza de material? Tiene todo lo que hay de eso, tiene todas las variedades, todo lo que hay, puntuación de rareza del material alta. No. La rareza es un criterio absoluto. Si aquí tenemos una colección sobre los virus informáticos y realmente alguien lo tiene todo, pero todo significa material que está disponible fácilmente de adquisición y que no hay rareza, pues no hay. Pero usted le cree que sí, su tema tiene ese hándicap. No hay rareza. Y que la rareza no es tener todo lo que hay sobre un determinado tema. La rareza es intrínseca. Y luego lo que sí que hace falta es que esas piezas raras correspondan de verdad con el tema que estamos tratando. Que resulta que este tema de los virus no hay piezas raras y entonces, bueno, pero le meto ahí una carta prefilatélica de no sé qué. Pues no, eso no vale hay veces que nos gusta, o sea, todos sabemos perfectamente cuál es el material que corresponde y cuál no tanto, pero nos gusta meter pues un entero con una impresión privada o cualquier otra cosa. Pues nos ponemos una, dos piezas. Pero lo que sí que conviene es que seamos honestos y lo digamos. Y decimos entero con impresión privada. No intentamos ponerlo en una esquina de abajo a ver si cuela algo para que la deja porque es antiguo, porque... Entonces, ponemos lo que queremos, pero vamos a ser honestos y lo vamos a hacer. Y ahora, una cosa que nos pasa, tiende a pasarnos a todos. Ninguno, y nunca lo sabemos todos, ninguno. Entonces, tenemos que tener esa humildad de reconocer que no sabemos, que todos tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender. Por muchos años que llevemos, por mucho que llevemos batallado nuestro tema, por mucho que nos creamos que somos el que más sabe sobre tapices, colecciones de tapices, todos tenemos que aprender. Tenemos que leer el reglamento, estudiar las buenas colecciones por internet, o asistiendo seminarios, exposiciones, reuniones. Me recuerda Fernando Arana, entre otras cosas que dentro de 25 minutos va a dar el seminario. Que este seminario, como os habéis registrado ya, el seminario FIP, que estos datos pasan, vuestra asistencia pasa a la FIP, queda registrada para que el día que alguno quiera ser jurado en DIG internacional, que no lo sé todavía, ya tiene uno de los principales requisitos, que es haber asistido a un seminario. Mañana pone el programa, como en casi todas las exposiciones, crítica de las colecciones por parte del jurado. Pues esas críticas de las colecciones del jurado a mí no me gusta nada.
y además creo que es un error. Crítica, no se trata de crítica, es una reunión entre jurado y expositor para hablar de la evaluación que se ha hecho de su colección. Y que hay, y yo lo he podido ser hasta hace unos años, que no somos conscientes de que el jefe, nosotros no somos los jefes, los jurados. El jefe es el expositor, ese es el que manda. Nosotros estamos aquí para, digamos, ayudar en lo que podamos y para hacer nuestro trabajo de evaluar. Pero el jefe, al que estamos sirviendo, el jefe es el expositor. Y al que le tenemos que tener el mayor respeto es al expositor. El mayor. Sin los expositores, aquí sobramos. No hace falta jurado. No hay exposición. Entonces, hay mucha prepotencia, sobre todo a nivel internacional, mucha prepotencia por parte de determinados que se creen que, primero, lo saben todo y nadie lo sabe todo. Y normalmente los que más se creen que saben son los que menos. Y he visto en ocasiones que se ríen de determinados hipotéticos fallos de un tal y resulta que luego era ignorancia del propio jurado. Porque lo que ponía allí ese expositor y que se reía del disparate es porque no lo sabía, porque lo que ponía el expositor era perfectamente correcto, era su ignorancia lo que le hacía. El programa pone atención del jurado a expositores. Un punto positivo más para la esquina de tal. Eso es una cosa que hace muy poco hemos publicado un artículo y os animo a entrar en la página web de la FEPA, de la Federación Europea, fepanews.com, y que habla de ese punto. ¿Cómo hacer esa reunión? Esto sobre todo porque veo que muchos de los que estáis aquí sois jurados, lo sabéis, la mayoría de vosotros. Para el que no, lo digo, tenemos que tener en cuenta, en la reunión con los expositores, primero, que en muchos casos estamos en público y estamos hablando con el expositor, el jurado, pero hay otras personas que pueden ser a veces pues su familia, algún familiar, su marido, su esposa, sus hijos, entonces lo hace especialmente delicado. Eso no quiere decir que no vayamos a decir lo que creemos que corresponde, pero de una manera positiva. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero, en una reunión programada de mañana, a ver si lo vamos a ver, ¿no? Darle la enhorabuena. Cualquier colección, todas, tienen algo bueno, algo que ha hecho bien, buscar la parte buena que ha hecho y felicitarlo por haber encontrado eso, por haber hecho ese desarrollo, por haber buscado y darle la enhorabuena. Y ya te digo, si está delante de su mujer, de su hijo, de lo que sea, con más motivo, aunque haya sacado un bronce plateado o un bronce nada más, pero alguna cosita buena, o has tenido un trabajo en algo inusual. Y luego, si él quiere y dice, bueno, pero yo querría, en vez de tener 63 puntos, quería llegar a los 70, o quiero, en vez de 70, quiero llegar a 80, bueno, pues mi sugerencia sería a lo mejor, pues, a ver este capítulo del plan, bueno, y ir allí a ayudar a lo más que se puede. Pero desde un punto de vista positivo y no de crítica, como es visto, absolutamente de disparate, de decir, esto es un disparate, esto es un error, esto está equivocado, esto no vale nada, vaya porquería de sobre que me has colocado aquí, delante de la gente, eso es inadmisible. Eso es, yo diría que para descalificar a un jurado, más todavía que por su incompetencia en los conocimientos y en eso, por su incompetencia en tratar a los que son sus jefes. Porque si ellos fueran conscientes de que quien hace eso, de que el jefe es al que le está diciendo eso, ¿por qué no lo trata de esa forma? Y desde luego, en caso de duda, dar siempre beneficio para el proceso. Lo más importante del trabajo de evaluar es ayudar al proceso. Muchas gracias. Pero no pongan en delante la mesa.
escucha,